voy a hacer una breve presentación para introducir la explicación que nos van a dar Germán y Elisa. La presentación de este informe sobre el Estado de Derecho es un hito en la vida de la Fundación Hay Derecho, y estoy seguro que también lo es para la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, con la que la hemos confeccionado en colaboración. Este informe es una aspiración antigua de la Fundación. En los 12 años que cumplimos en diciembre, al menos en nuestra forma de blog jurídico, hemos publicado siempre con la divisa de la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones un par de libros de divulgación en la defensa del Estado de Derecho y también sobre lo que hemos llamado la lucha contra el capitalismo clientelar. Hemos publicado algunos informes sobre sectores o instituciones concretos. Hemos hecho decenas de seminarios sobre temas de actualidad y miles, literalmente miles, de posts o publicaciones sobre temas específicos. Pero todas estas actuaciones han sido análisis relativos a disfunciones concretas o sectores concretos, aunque es verdad que en algunos de los observados se produjo una reacción muy positiva, porque ya se sabe que cuanto más te observo, mejor te comportas, que decía Bentham. Pero faltaba en España la realización de un diagnóstico de nuestra salud institucional basado en datos e indicadores objetivos. El informe evita la visión subjetiva que procede de las encuestas o de las consultas y se basa más bien en indicadores internacionales a los que añade otros indicadores propios y de nueva creación. No procede a hacer un diagnóstico basado en un simple ojo clínico del facultativo, sino apoyarse en datos contrastados. El informe era necesario porque la valoración de la situación del Estado de Derecho no implica un simple análisis de la calidad legislativa o de la justicia, sino que implica calificar la calidad de la misma democracia. De hecho, lo llamamos modestamente informe sobre el Estado de Derecho, pero bien podría llamarse informe sobre la democracia española o informe sobre el Estado de la Nación, porque para los que nos confesamos institucionalistas, analizar cuál sea el estado de las instituciones en un país es tanto como analizar el estado de la democracia o cómo predecir el triunfo o fracaso económico y social de un país, pues solo en un Estado que tenga instituciones democráticas y en el que impere la ley es posible el progreso. No hay verdadero desarrollo sin democracia y no hay democracia sin Estado de Derecho. Es cierto que este concepto, que forma parte de los objetivos esenciales de nuestra Fundación, es un tanto ambivalente y confuso, pues invita a pensar en elucubraciones de sesudos pensadores alemanes del siglo XIX. Y es cierto que en un primer momento el concepto de Estado de Derecho era un concepto formal. La burguesía triunfante en los estados liberales trata de conseguir un objetivo muy concreto: evitar la discrecionalidad de la Administración, que hasta entonces tenía libertad absoluta en todo lo que no le estaba prohibido. Según esta idea, hasta un Estado, hasta un país no democrático podía ser un Estado de Derecho. Pero pronto la idea evoluciona hacia un concepto material, porque otros intereses sociales muy potentes empiezan a ser relevantes. Así, en el concepto moderno de Estado de Derecho material se exige al menos el imperio de la ley, emanada de la voluntad general, representada en el poder legislativo elegido libremente mediante elecciones periódicas, la división de poderes, la legalidad de la Administración y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, democracia, es decir, gobierno del pueblo, y Estado de Derecho, gobierno de la ley y no de los hombres, son conceptos distintos que teóricamente podrían subsistir el uno sin el otro, pero que son indisolubles en un concepto avanzado de democracia y en un Estado de Derecho material. Es esto, pues, lo que el informe quiere estudiar, aunque se ha centrado fundamentalmente en los tres primeros y no en la situación de los derechos fundamentales que otras organizaciones estudian más específicamente. Por supuesto, se ha intentado evitar tanto la emocionalidad partidista como la asepsia del científico. No es este un análisis frío del jurista que examina una nueva norma o del notario que da fe.
pero tampoco pretende servir de arma arrojadiza contra esta o aquella posición política. La Fundación Hay Derecho habla de política, con mayúsculas, porque habla de la polis, pero no es partidista, porque ocuparse de la polis es trabajo de todos, con independencia de que en la forma de ver el mundo unos sean más partidarios de la libertad o más proclives a la comunidad. En la Fundación caben todas las posiciones, siempre que defiendan el Estado de Derecho, porque nosotros defendemos las reglas del juego sin prejuzgar quién gana ese juego. Ha sido un principio de Hay Derecho desde hace mucho tiempo recurrir a datos, análisis y síntesis objetivas y no a metarrelatos o cosmovisiones de parte que de un solo golpe pretenden explicar todos los rincones de la vida social, aunque eso sí, normalmente desde una sola perspectiva. Pero cuidado, el análisis no excluye las emociones. El biólogo marino que estudia la situación de las ballenas seguro que legítimamente se entristece con su extinción o se alegra con su salvación. No se puede ser un ser humano completo si prescindimos de las emociones. Pero así como los datos tienen que ser exactos y deben situarse en su contexto, las emociones deben ser justas, templadas y no interesadas o partidistas. En este sentido, el análisis que hace el informe genera preocupación porque el Estado de Derecho está en declive en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en muchos países de nuestro entorno, como Elisa y Germán comentarán enseguida. Y probablemente no solo el Estado de Derecho formal, sino también los valores ciudadanos que son fundamentales para la aplicación de las normas e incluso la ejemplaridad de nuestras élites, sin la cual es difícil que dichos valores ciudadanos prosperen. Ahora bien, quede claro que en este informe no queremos ser como los arbitristas españoles del siglo XVI o XVII que elaboraban ilusos memoriales a los reyes solicitándoles que tomaran ciertas decisiones muchas veces disparatadas. Tampoco es lo nuestro el regeneracionismo de principios del siglo XX al que le dolía a España y no veía solución a nuestros males porque estaban insitos en nuestra genética histórica. Nuestro análisis se parece más bien al que ha realizado la Comisión Europea y que ahora mencionaba Irina, y que este año tiene su tercera edición en la que precisamente ha participado Hay Derecho. Aprovechamos para agradecer efusivamente a esta oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión su confianza en nosotros y su generosidad al ofrecernos su sede para esta presentación. Somos conscientes de que nuestros problemas de Estado de Derecho los debemos resolver nosotros, y por nosotros entiendo sobre todo a la sociedad civil española encarnada en asociaciones y fundaciones como la que presido y para la cual, una vez más, aprovecho para pedir ayuda y colaboración. Pero también sé que el modelo europeo es un acicate imprescindible para la mejora y un marco mínimo ineludible de actuación que impulsarán, estoy seguro, la mejora de nuestro sistema. También quiero agradecer la presencia de autoridades de la comunidad autónoma y del Gobierno español y a los diputados del Congreso y del Parlamento Europeo presentes. Y especialmente quiero agradecer y presentar a los directores de este estudio, que son Germán Teruel, que es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, doctor por la Universidad de Bolonia y también la de Murcia, y director de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, Elisa de la Nuez, que es la secretaria general de Hay Derecho y además es abogada del Estado excelente y abogada en ejercicio. Y finalmente quiero también recordar a Fernando Jiménez, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración y codirector de esta cátedra, que por razones de salud lamentablemente no ha podido estar. Muchas gracias. Voy a proceder a la presentación de los principales resultados que tenemos este primer informe sobre la situación del Estado de Derecho. Lo voy a hacer de forma conjunta con el profesor Germán Teruel. Yo voy a hacer un repaso un poco general de los, digamos, de los resultados del informe y él se va a centrar más en los aspectos cualitativos. Entonces, como hemos dicho, lo primero es que tenemos un marco temporal muy definido, de 2018 a 2021. El informe se cierra con datos a 31 de diciembre de 2021 y lo que hemos querido poner de relieve en este informe es un proceso que viene de atrás. Esto es importante, lo dejamos también muy claro en el informe, que es un proceso, digamos, de un cierto deterioro o declive en nuestro Estado de Derecho, pero que durante estos años, digamos, que alcanza una especial aceleración. Y esto es a consecuencia de la situación política que hemos vivido estos últimos años, durante esta última legislatura,
básicamente, consecuencias del proceso catalán, un gobierno de coalición minoritario que está apoyado por partidos independentistas, un Parlamento extremadamente polarizado, donde los consensos transversales no son posibles y, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Todo esto ha producido muchas tensiones en un Estado de Derecho que ya, como digo, presentaba problemas anteriores y que incluso se ha llegado a reflejar en algún índice muy conocido de democracia, como es el del Economist, donde, digamos, la tendencia, como pueden ver, es más bien descendente, habiendo pasado España en el último índice a dejar de formar parte del núcleo de las democracias plenas, si bien por poca puntuación, pues esta es un poco la situación. Por otro lado, como también se ha dicho, nuestro informe parte de o toma como ejemplo el informe de la Comisión Europea, que está en la tercera edición en este año. Pero la diferencia es que, mientras que el informe de la Comisión Europea está basado básicamente en entrevistas, tanto con instituciones oficiales como con expertos, organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, nosotros hemos querido, sobre todo, incidir en datos cuantitativos. También tenemos aspectos cualitativos, como también explicará el profesor Germán Teruel, pero queríamos, sobre todo, intentar objetivar en la medida de lo posible, digamos, nuestro estudio. Y, por otro lado, hemos entrado, lógicamente, mucho más en detalle de lo que puede entrar en el informe de la Comisión, que es un informe, lógicamente, que se hace en relación con los 27 Estados miembros, con un carácter más general, y nosotros podíamos, digamos, adecuar más el informe a las circunstancias, a las características de España. Recordar simplemente que en el informe de la Comisión Europea se hace mucho hincapié sobre la cuestión del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, también algunas consideraciones sobre la Fiscalía, derechos fundamentales, etcétera, y nosotros vamos a recoger bastantes más cuestiones en nuestro informe. ¿Cuál es el propósito del informe? Pues básicamente un estado del arte de la situación a finales del 2021. También queremos que este informe tenga carácter recurrente, es decir, queremos que sirva para monitorizar, quizá cada 2 años, esto lo tenemos que ver, cómo van estos indicadores. Queremos una cosa muy importante, como ha dicho nuestro presidente, que es proporcionar datos objetivos y públicos también para un debate racional y sosegado sobre estas cuestiones, y también otra cosa importante es una especie de informe piloto. Por tanto, estamos abiertos a cualquier sugerencia para la mejora, cualquier recomendación para otras ediciones de años sucesivos. La metodología, básicamente hemos intentado elaborar indicadores cuantitativos, son, digamos, de elaboración propia, pero yo creo que tienen bastante sentido, en base a datos que están publicados por organismos oficiales. Hemos hecho también solicitudes de transparencia a organismos oficiales, hemos analizado contenido de documentos públicos, básicamente ruedas de prensa y diarios de sesiones del Congreso y del Congreso y del Senado, y también hemos tomado datos de fuentes secundarias, hemos utilizado informes de otras organizaciones, informes de la Unión Europea, etcétera. Pero, como también decía el presidente, no es solo un conjunto de datos, también ponemos ejemplos, ponemos casos concretos, hacemos análisis cualitativo y, digamos, para que la lectura del informe no sea simplemente un conjunto de datos sin más. Ya hemos dicho cuál es el periodo temporal, sin embargo, como también apunto aquí, hemos recogido algunos ejemplos del año en curso, incluso también en la presentación, pero el informe se cierra a 31 de diciembre de 2021. Esta es la estructura del informe, que sigue un poco la estructura del informe de la Unión Europea, si bien, como también ha dicho el presidente, hacemos más hincapié en algunas cuestiones que en otras, porque también hay otras organizaciones que desarrollan más algunos aspectos, como el tema de la protección de los derechos fundamentales o también, por ejemplo, temas de estudios sobre medios de comunicación, etcétera. El propósito del informe es dar una especie de visión global de la situación del Estado de Derecho y, como digo, utilizamos también otras fuentes, otros informes que son más especializados, pero que hemos tenido en cuenta, pero nuestro enfoque sobre todo es un enfoque generalista. Y sin más, pues vamos empezando con los principales datos que hemos utilizado. Hemos empezado por el Poder Legislativo, para fijarnos en lo que consideramos que es un menoscabo de la función legislativa del Parlamento, y hemos tomado como ejemplo la utilización o la normalización, como decimos, del decreto ley como forma ordinaria de legislar. Presumo que la mayoría de ustedes son juristas o personas que trabajan con las normas, pero simplemente por recordar que el decreto ley es una norma
con carácter legislativo, con carácter de ley, pero que emana del Gobierno, no del Poder Legislativo, y que es un instrumento excepcional. Por tanto, como dice la Constitución, solo puede producirse en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Es un instrumento legislativo, pero la tramitación es totalmente diferente. Por tanto, digamos, no tiene las mismas garantías, vamos a decirlo así, que puede tener la tramitación ordinaria de un proyecto de ley, ni, por supuesto, el mismo tipo de informes, enmiendas, etcétera. Es un texto que o bien se aprueba por el Parlamento en 30 días o bien no se aprueba por el Parlamento y luego, si acaso, puede tramitarse como un proyecto de ley. Por tanto, la idea es que es un instrumento absolutamente excepcional y que, sin embargo, en nuestro Estado se usa prácticamente como un instrumento ordinario. Es verdad que aquí hay que hacer una advertencia. Tenemos una pandemia, básicamente durante el año 2020 y en una situación de emergencia como es la pandemia, que además hubo varios estados de alarma, es mucho más, digamos, está más fundamentado utilizar el decreto ley. Pero, como vemos, esto ya pasaba antes y ha seguido pasando en este último año, donde, digamos, ya no se daban esas circunstancias excepcionales. Pero también lo que queremos decir es que esta utilización abusiva no es solo de esta última legislatura. Es algo que viene de lejos y que, como también nos interesa mucho enfatizar en el informe, tenemos tendencias que vienen de lejos pero que se agudizan o se aceleran en esta legislatura, ¿no? Y esta sería un poco la historia de los decretos leyes desde prácticamente el comienzo de la democracia, y esta es la media de los decretos leyes al mes por legislatura, y como puede verse en esta última legislatura ha subido muchísimo, aún teniendo en cuenta, como digo, la circunstancia de la pandemia. El decreto ley tiene un deficiente, vamos a decirlo así, control parlamentario. En este estudio hemos verificado que solo 5 decretos leyes no fueron finalmente convalidados por el Congreso. Ahí tienen los datos. Y también sí que es verdad que existe un número mayor de decretos leyes que son tramitados como proyectos de ley. Aquí tienen los decretos leyes que acaban siendo tramitados como proyectos de ley y que terminan aprobándose como ley. Esto, digamos, que es mejor desde el punto de vista del control parlamentario, porque al final el procedimiento viene a ser el de un proyecto de ley con, digamos, esas garantías de deliberación, enmiendas, etcétera, propia de la tramitación de una ley, digamos, ordinaria. En cuanto al contenido, también nos interesaba destacar una situación bastante llamativa, que es los decretos leyes prácticamente meten de todo, ¿no? ¿Esto por qué es un problema? Bueno, porque el Tribunal Constitucional ha dicho varias veces que esto no es una buena técnica legislativa, es decir, los decretos leyes tienen que ser de una materia determinada y no, digamos, como una especie de bolsa donde metes todo tipo de cuestiones, y sobre todo porque también suponen que tienes que convalidarlos o no convalidarlos en bloque. Por tanto, no puedes diferenciar entre las distintas materias, algunas de las cuales pueden no tener ninguna justificación en esa circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad. Y aquí he puesto el último, me salió el primero cuando le di a Google, es el de 18, el decreto ley 18/2022 de 18 de octubre, que, si ven, pues es el mismo totum revolutum un poco que suele ser. Tenemos medidas de protección de consumidores de energía, que eso probablemente está justificado con la finalidad de urgente y extraordinaria necesidad, pero luego tenemos materia de retribuciones del personal al servicio del sector público, protección de personas trabajadoras agrarias eventuales, ¿no? Es la forma, digamos, habitual de legislar, con lo que esto supone, digamos, de falta de control por parte del Parlamento, además de lo que he dicho del Tribunal Constitucional. Otra cuestión sobre la que también hemos puesto la atención es cómo nos retrasamos en el cumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, como cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, de proceder a la transposición de las normas comunitarias, además en un plazo determinado, y no solo de transponerlas, sino de transponerlas bien. Bien, pues aquí, como podemos ver, con datos del propio, de la propia Unión Europea, estamos liderando sistemáticamente el ranking de países que están incumpliendo esa obligación de transposición, o bien la están incumpliendo por lentos, o bien porque no estamos transponiendo adecuadamente, lo cual yo creo que también es un indicador bastante importante.
Y además, ya con un aspecto también que nos preocupa desde la Fundación de Derecho, esa idea, lo que llamamos legislar para la foto, ¿no? Precipitación, falta de planificación, cambios constantes en las normas. Esto produce mucha inseguridad jurídica para todos los agentes que operamos en el mundo jurídico y supone también un indicador, creemos, importante. ¿Cómo medir esto? Bueno, pues se nos ha ocurrido mirar si cumplimos o no cumplimos los planes anuales normativos que elabora el propio Gobierno como una herramienta para ver efectivamente si hay una planificación normativa, si se cumple o no se cumple. Hemos visto los informes correspondientes a los años 2020 y 2021, que son los únicos que están publicados. Y la situación es interesante. Este sería el resumen de lo que dice los planes de cumplimiento normativo en cuanto a las iniciativas normativas aprobadas, las que están en tramitación, total de iniciativas propuestas. De entrada, lo que se ve es que aprobamos o tramitamos muchas normas. Esto también daría para otra reflexión. Pero lo que nos interesa es que estos planes contienen también una propia evaluación de cómo se está haciendo y se nos dice que el grado de cumplimiento es muy alto, ¿no? Con respecto, digamos, lo que se hace, con respecto a que se planifica. Pero claro, lo que nosotros hemos mirado es cómo se mide esto y, curiosamente, esto es lo que hemos visto, esto tiene truco, ¿no? Ellos miden, digamos, todas las iniciativas, o sea, tienes un plan anual que dice vamos a aprobar estas leyes y ellos lo que miden es cuántas, digamos, iniciativas se ponen en marcha, pero no cuántas se aprueban. Nosotros hemos ido a ver, pero cuántas se aprueban, ¿no? Y estas son las que se aprueban. Estamos hablando de un 36% en un año, 36,8% en otro año de cumplimiento de las propias previsiones digamos, que se hacen de qué leyes hay que aprobar. Y esta sería la imagen también desde ese punto de vista, viendo realmente lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Muchas de las iniciativas que se lanzan no van a terminar aprobándose, ¿no? Por tanto, el cumplimiento no es muy alto, a pesar, digamos, un poco de la forma de contarlo. Fiscalía General del Estado, aquí no hemos usado datos, aquí básicamente hemos usado elementos cualitativos. Muy rápidamente ponemos de manifiesto el problema que supone haber nombrado a una ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ahora ya, como saben, no está en el cargo, pero esto como un proceso también, digamos, de deterioro acelerado, porque siempre ha habido una mayor o menor dependencia del fiscal general del Estado, del Gobierno de turno, pero, digamos, ya proceder a nombrar a la ministra de Justicia, que además estaba haciendo campaña, ¿no? Por el partido, digamos, que gana las elecciones, pues, digamos, es un paso más en esa, digamos, mayor dependencia de la Fiscalía del Poder Ejecutivo. Y nos interesa también señalar que esto implica muchos problemas de cara al funcionamiento interno de la Fiscalía, que también ilustramos con algún caso particular que pueden ustedes encontrar dentro del informe, donde, digamos, pues ha habido problemas con respecto a fiscales que ocupaban puestos de, bueno, pues vamos a decirlo así, delicados, la Fiscalía Anticorrupción, y se han producido actuaciones muy difícilmente comprensibles desde el punto de vista de la legalidad, algunas de las cuales ya están judicializadas. No me detengo mucho aquí porque, como digo, esto, además de estar en el informe, son más bien casos o, digamos, ejemplos y no tanto datos que en el caso de la Fiscalía no tenemos. En el caso del Poder Judicial, aquí me voy a detener poco también porque el profesor Teruel después ampliará un poco la idea. Como saben, el problema fundamental, por lo menos el que ha alcanzado más relevancia mediática, es el del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años en funciones, ahora a principios de diciembre. Los grandes partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y su reforma, que son las dos cuestiones que piden los informes de la Unión Europea. Como saben, también estuvo hasta el comisario de Justicia, estuvo por aquí. Nosotros tuvimos la ocasión de reunirnos en esta misma sede con la intención de intentar llegar a un acuerdo sobre esta cuestión y, como saben también, este acuerdo no se ha conseguido ni para renovar ni para reformar. Pero lo que aquí sí que podemos medir es qué pasa con los nombramientos que tenía que hacer, los nombramientos discrecionales que tenía que hacer el Consejo General del Poder Judicial y que, tras una reforma de la Ley Orgánica, ya no puede hacer al estar en funciones. Y, como pueden ver, pues ha producido, lógicamente, una drástica reducción en estos nombramientos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto quiere decir que hay menos magistrados en el Tribunal Supremo y, por tanto, están aumentando los tiempos de resolución, los tiempos de duración de los procedimientos, como ponemos aquí, en todas las salas del Tribunal Supremo.
Esta sería un poco la imagen. Lo que queremos poner de relieve es que estos problemas que tenemos de Estado de Derecho, de bloqueo de organismos constitucionales, tienen repercusión directa sobre procedimientos judiciales y derechos de los ciudadanos. También otras cuestiones sobre el sistema judicial, muy rápidamente, porque estas suelen tratarse en otros informes más especializados. Por ejemplo, tenemos aquí al profesor Mora Sanguinetti, que recientemente ha publicado un libro sobre esta cuestión, pero sí queríamos poner de relieve algo que se suele sacar siempre en todos los datos comparativos, que es el número de jueces por habitante en España, que es de 11,2 por cada 100.000 habitantes, relativamente bajo en términos comparativos de la Unión Europea. Aquí tenemos un poco esa misma gráfica presentada de otra forma. Y, sin embargo, también esta es otra cuestión que nos ha llamado la atención. Sin embargo, España no es de los países que menos invierte en justicia. Muchas veces se dice tenemos un problema de inversión, tenemos un problema de recursos. Sobre todo, consideramos nosotros tenemos un problema de eficacia presupuestaria y de buena utilización de esos recursos. Otro problema que nos hemos considerado de importancia es los problemas con la ejecución de las sentencias firmes. Aquí también hay gente que ha vivido casos muy concretos, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, con la sentencia del 25%, pero lamentablemente es un país donde, sobre todo en el contencioso administrativo, que es el control de los actos del Gobierno y de la Administración, hay problemas de ejecución de sentencias firmes, es decir, que a veces se obtiene una sentencia que no se consigue ejecutar y o que se tarda mucho en ejecutar. Digamos que se consigue un papel mojado a efectos prácticos, ¿no? También tenemos aquí un poco el porcentaje de éxito en relación con la ejecución de sentencia y, como vemos, pues, bueno, tenemos un problema importante. Otras interferencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Básicamente hemos hablado, también lo hablará el profesor Germán Teruel, de las críticas que se hacen no a las sentencias, que esto es por supuesto legítimo, sino a los jueces, es decir, las críticas ad hominem, de las cuales hemos tenido obviamente ejemplos muy recientes. También ponemos de relieve el problema que suponen las puertas giratorias, idas y venidas de jueces a la política y vuelta, otro problema que también, más que medirlo, lo ponemos con carácter cualitativo. Y otra forma de interferencia es el problema o el debate en torno a los indultos, de los que también hablará más adelante el profesor Teruel. Sin embargo, lo que nos preocupa en el tema de los indultos es básicamente que se puedan producir con, digamos, un riesgo de arbitrariedad en la medida en que se otorgan en contra de, digamos, el criterio del Tribunal Sentenciador o el Ministerio Fiscal. Y aquí lo que hemos querido medir es básicamente con una herramienta que no les explicar muy bien, pero es básicamente recoge digamos las veces que se habla o se utiliza el término indulto o indultos, en este caso en ruedas de prensa del Consejo de Ministros, y podemos ver cómo la problemática de los indultos, seguramente ligada a la cuestión de los indultos a los precios del proceso, se ha elevado exponencialmente en esta última legislatura. Protección de los derechos humanos en España. Aquí simplemente nos hemos centrado en algo que tiene mucho que ver con el Poder Judicial, que es el derecho a un proceso equitativo. España no tiene especialmente muchos problemas de condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como podemos ver. Sin embargo, lo que es curioso es que la mayor parte de esas condenas, que insisto, no son muchas en términos comparativos, se refieren precisamente a la violación del artículo 6, que es el derecho a un proceso equitativo, lo cual tiene que ver, pensamos, con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Contrapesos institucionales, autoridades independientes y rendición de cuentas. Aquí también lo que hemos intentado es medir, en la medida de lo posible, cómo está funcionando nuestro sistema de contrapesos. También el profesor Germán Teruel avanzará un poco el sistema que tenemos, digamos, de renovación de nuestros organismos constitucionales, lo que llamamos nuestros contrapesos, que es básicamente, como saben, un sistema de reparto por cuotas partidistas, que no es precisamente lo que pretendía nuestra Constitución. Sin embargo, como queríamos también medir de alguna forma, aparte de los aspectos cualitativos, nos hemos referido sobre todo al Tribunal Constitucional para destacar algo que nos parece muy relevante, que es el sistemático retraso que padece la resolución de los asuntos que llegan vía recursos de amparo, vía de recursos de inconstitucionalidad, y que vamos viendo que es cada vez mayor, con una cuestión también muy importante, que es que aquello que es políticamente sensible se retrasa muchísimo más, ¿no? Por tanto, el Tribunal Constitucional podemos decir que en cierta medida no cumple con esa función de contrapeso o de garante de la Constitución de los derechos fundamentales, en la medida en que cuando hay asuntos que podemos decir que son sensibles,
sensibles políticamente, y la mayoría de ellos lo son, tenemos, digamos, retrasos importantes o se demora muchísimos años la resolución. Transparencia, lucha contra la corrupción y otros contrapesos. Y voy terminando. Esto también es interesante. Nosotros en la Fundación siempre estamos también muy preocupados por todo lo que es la lucha contra la corrupción. Y el problema que nos encontramos es que, de alguna forma, en el debate público, en la percepción pública, este problema ha ido desapareciendo, ¿no? Y creemos que esto es un problema porque la corrupción política e institucional en España no ha desaparecido en absoluto, ¿no? Y entonces, en la medida en que esto a la ciudadanía le importa menos, pues creo que es algo importante y da lugar, como hemos visto también en los últimos días, a que se pueda debatir públicamente nada menos que sobre la derogación del delito de malversación impropio, es decir, cuando no se lleva al bolsillo propio, sino al del partido o al de organizaciones afiliadas, que aprovecho para decir que es el delito de corrupción por antonomasia. Es decir, esto es la corrupción institucional, que es no robar para uno, sino, digamos, robar para financiar el partido, campañas electorales, etcétera. Esto es un poco la misma idea. Vemos cómo va bajando esa preocupación en el debate público en los términos corrupción y transparencia. También es interesante ver que esto llega a su pico alrededor, más o menos, del caso Gürtel, aproximadamente, y sin embargo va cayendo, de forma que en la actualidad tenemos muy pocas referencias en el debate público a estos asuntos. Sin embargo, la ciudadanía sí demuestra un interés creciente por la transparencia, si juzgamos al menos por los datos que tenemos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Cada vez tienen, digamos, más solicitudes y más reclamaciones, pero, sin embargo, tenemos una mayor resistencia al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano estatal, en este caso también los hay autonómicos, pero el estatal es el que hemos utilizado sus datos, en el sentido de que se ponen recursos judiciales contra sus resoluciones. Es verdad que aquí la mayoría de los recursos son a lo largo del 2019, pero también hay que recordar que el 2020 es el año de la pandemia. Durante un tiempo queda suspendido el derecho de acceso a la información pública, si recuerdan, con el estado de alarma. Pero, sobre todo, lo que nos parece preocupante es cómo va evolucionando el cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al principio, prácticamente, como ven, todas las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia se cumplían. Y, sin embargo, en el año 2021 ese espacio en azul va creciendo. Por tanto, que han descubierto los organismos, las administraciones públicas, que pueden no cumplir las resoluciones firmes y no pasa absolutamente nada, cosa que ya les digo que es así. Esto sería por administraciones territoriales, que, como ven, todavía es peor con respecto a la administración del Estado. Hemos analizado también, y ya voy terminando muy brevemente, otros contrapesos, como los medios de comunicación públicos. Aquí no hemos utilizado datos, aunque también mencionaba antes que hay algún informe ya con datos sobre el reparto de publicidad institucional, que creo que es muy interesante y que quizá podamos recoger en ediciones sucesivas. Nosotros hemos analizado 3 supuestos que nos parecen muy relevantes: el intento fallido de la despolitización de Radio y Televisión Española, con el famoso concurso de méritos para elegir al presidente; la reversión del intento de despolitización, se había despolitizado la televisión autonómica madrileña, en el caso de Telemadrid, una vez que termina el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos; y, por supuesto, el caso quizá más llamativo, que es el de TV3. Y, por último, puesto que nosotros somos sociedad civil, también queríamos ver cómo estamos la sociedad civil organizada en España que trabajamos en estos temas, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir es que no ha sido fácil conseguir los datos. Muchas de estas organizaciones no tienen datos o no publican esos datos en su página web. Y nuestra conclusión es un poco esta, ¿no? La mayoría de las organizaciones que trabajan en el ámbito nuestro, es decir, derechos humanos, Estado de Derecho, etcétera, no tenemos datos, y de las que sí tenemos datos podemos decir que tenemos una gran cantidad de organizaciones medianas o pequeñas y muy poquitas grandes. Y también las hemos medido un poco por volumen de presupuestos. Y aquí, como pueden ver, las que son más importantes, y eso también con respecto a los datos económicos, son aquellas fundaciones que están ligadas a partidos políticos o que también hacen trabajo en este ámbito, o ligadas a, digamos, grandes empresas, patrimonios personales. Las organizaciones como la
nuestra, pues somos pequeñitas, tenemos pocos fondos y por eso también el presidente siempre aprovecha estos foros para decir que en todo lo que nos puedan ayudar estaremos muy agradecidos. Aprovecho también para decir que este informe no tiene ningún tipo de patrocinio ni de ayuda, lo hemos hecho con medios propios. Bueno, estas serían un poco las conclusiones y con esto termino. Yo creo que tenemos un problema de deterioro del Estado de Derecho, lo hemos intentado medir y objetivar, queremos seguirlo midiendo para ver si este proceso continúa. Como también ha dicho el presidente, no es exclusivo de España, por supuesto, pero hay que tener en cuenta las peculiaridades del caso español, que tienen mucho que ver, a nuestro juicio, con todo lo que es el deterioro de los contrapoderes y, en particular, y ahora yo creo que el profesor Teruel ahondará en esto, tenemos un problema muy grave con los sistemas que tenemos de reparto de cuotas partidistas en nuestras instituciones de contrapoder. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todos los asistentes, en particular a la Fundación. La Fundación sabe que la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia nos sentimos casi una sucursal desconcentrada de la Fundación Hay Derecho. La colaboración es muy estrecha y, en particular, bueno, pues en la elaboración de este informe lo hemos elaborado a la limón entre las dos instituciones, pero reitero que somos prácticamente una. Y es de agradecer además porque aquellos que hacemos vida en provincias, por decirla con Ortega, pues siempre agradecemos especialmente que se nos dé la oportunidad, pues, de participar de la vida nacional, ¿no? Aunque nos cueste un madrugón para poder estar hoy aquí en esta presentación. Y me gustaría también una consideración previa adicional, y es sobre el lugar de celebración de esta presentación, porque claro, estamos presentando un informe sobre la situación del Estado de Derecho en España y no hemos venido a hacerla a las instituciones europeas. Podríamos, no sé, habernos ido al Congreso de los Diputados, y claro, eso puede plantear una duda de pertinencia. Y yo creo que en realidad esto subyace una realidad que debemos reconocer y que es importante reconocer, y es que la Unión Europea se ha convertido en el baluarte del Estado de Derecho en nuestros países, en ese jardín que decía Borrell, en lo que yo creo que es una muy acertada definición de lo que es Europa. En ese jardín que es Europa, uno de sus pilares que ha permitido que crezca es fundamentalmente el Estado de Derecho. Y Europa está hoy en un momento de crisis generalizada, está convirtiéndose en su baluarte, precisamente porque, más allá de que haya sido capaz de confeccionarse o no, llegar a un proceso constituyente al uso, ¿no? Hoy día en Europa hay que reconocer que tenemos una organización constitucional sui generis que se sustenta como una comunidad de valores que han quedado definidos en su artículo 2 y que son nuestro patrimonio común como europeos, ¿eh? Y es precisamente esa perspectiva la que tenemos que poner en valor y a la que también desde este informe nacional nos queremos acercar. Por eso no sé de quién fue la idea, pero aplaudo la iniciativa de haberlo presentado aquí porque me parece absolutamente pertinente. Está ya prácticamente todo dicho después de la intervención inicial de nuestro presidente y de Elisa. Por lo cual me deja a mí un poco la libertad de tratar de ofrecer una visión quizá más libre, poniendo el acento en las conclusiones y en los aspectos que considero más relevantes. El primero de ellos lo ha puesto ya en la presentación nuestro presidente, me sumo al considerarme parte de Hay Derecho, y es que el título se queda corto. Situación del Estado de Derecho en España. No es la situación del Estado de Derecho, es la situación del Estado democrático de Derecho. No lo dice la institución europea, no lo dice el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Estrasburgo, y lo ha tenido que decir en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, por desgracia. Y es que no hay democracia auténtica sin Estado de Derecho, como no hay Estado de Derecho legítimo sin democracia. Son conceptos inescindibles. Claro, dentro de ese concepto amplio de Estado democrático de derecho, nuestra preocupación, de hecho, cuando nos sentamos a ir definiendo qué aspectos estudiar dentro de este informe, al final, la línea motriz que quisimos sacar es ver cómo están funcionando nuestras instituciones y, en particular, aquello que el profesor Jiménez Asensio ha bautizado como los frenos al poder.
lo que comúnmente nosotros explicamos en nuestras clases como los pesos y contrapesos. En qué medida está funcionando nuestro ordenamiento democrático y si los pesos y contrapesos del mismo están operando como debe en un Estado constitucional. Y desde esa aproximación sacamos una síntesis que además casi Elisa y yo éramos los dos exponentes de las dos visiones. Elisa lo ha dicho varias veces en su presentación, preocupada por objetivar, por buscar aquellos datos relevantes que podían aportar. Yo, sin embargo, estaba más preocupado de los banderines rojos. ¿Qué eran los banderines rojos? Cuando yo le decía a Elisa, los banderines rojos es cada vez que escribe un WhatsApp a Elisa y uno se levanta y dice, me escribe un articulito sobre... ¿Qué quiero decir con ello? Hay mucho en el funcionamiento de la realidad de nuestro Estado de Derecho que con las mismas normas, con las mismas leyes, se han hecho las cosas bien, mal y regular. Claro, ese tipo de cuestiones muchas veces escapan de los informes macro. Es decir, el informe que está haciendo la Comisión Europea aporta unos datos interesantísimos que además nos permite compararnos con otros países de nuestro entorno. Pero claro, al mismo tiempo hay que reconocer que es la visión de un ente externo y además, como digo, en sentido macro. ¿Qué hacemos en particular la Fundación Hay Derecho y nosotros más modestamente? Nosotros casi somos los que estamos en el día a día, viviendo el funcionamiento de nuestras instituciones, levantando como hay derecho el banderín cuando hay un fuera de juego. Y eso también es importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, al final, el resultado de esa síntesis, que es el que marca este informe, es un buen resultado. Incluye muchos datos, lo han podido ver en la presentación anterior, pero también incluye esa dimensión cualitativa, ¿no?, de aquella parte que exige, yo creo, un comentario que puede escapar al mero análisis de los datos. Además, este informe nace o estudia en particular un lapso de tiempo, 2018-2021, que es especialmente relevante. Lo ha señalado antes Elisa, son los últimos coletazos de la insurgencia en Cataluña, es la formación del primer gobierno de coalición previa a una moción de censura, es el momento del COVID. Y además hay que llamar la atención sobre un hecho político que es relevante a los efectos de estudiar el funcionamiento institucional, y es que por primera vez tenemos en nuestro país un gobierno de coalición. Normalmente eso suele traducirse en que es un gobierno de coalición porque tiene una mayoría parlamentaria. Sin embargo, el nuestro no. Es un gobierno de coalición en minoría, por utilizar expresión del profesor Manolo Aragón. ¿Qué quiero decir con ello? Que quienes conforman el gobierno en realidad no tienen una mayoría parlamentaria, sino que tienen que ganarse en el día a día esa mayoría pactando con terceros. Y en concreto, lo ha señalado como nota a pie ante Elisa, en concreto están siendo los partidos independentistas en nuestro país los que le están dando esa mayoría continua a ese gobierno de coalición. Claro, es importante tener esto en cuenta porque las modificaciones en el sistema de partidos y los cambios del sistema de partidos son un hecho determinante para estudiar el buen funcionamiento de las instituciones. De igual manera que el sustrato social y económico y la realidad en la que se proyecta el desarrollo institucional son también esenciales. Este es un periodo que viene también justo después de los últimos coletazos de la crisis económica o cuando íbamos a recuperarnos de la crisis económica. Todos estos factores, como ha dicho antes Elisa, han tensionado nuestro ordenamiento institucional. Y centrándome en algunos de esos banderines rojos que ya he ido apuntando en la presentación anterior, ¿con qué nos hemos encontrado? Yo diría que uno de los que a mí más me han preocupado y creo que más deben de preocuparnos es el deterioro de nuestra independencia judicial. Entendido aquí independencia judicial en sentido amplio. Y es que algo que sabemos es que si hay un pilar sobre el que se sostiene un Estado de Derecho, por tanto un Estado democrático de derecho, es la independencia judicial. Lo primero que hacen aquellos que quieren destrozar un Estado democrático es cargarse la independencia judicial. Creo que no hace falta más explicación de ello. Y nosotros nos hemos encontrado con este periodo donde se observa un grave deterioro en este ámbito. Quizá
el elemento más relevante sea el inaceptable bloqueo del Poder Judicial, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha contaminado luego la imposibilidad de elegir en otros órganos judiciales y también, en este caso, el bloqueo del Tribunal Constitucional, de los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Miren, yo aquí me voy a encargar de la parte cualitativa y me van a permitir, por tanto, calificar. Esta situación revela una absoluta irresponsabilidad y una radical deslealtad constitucional. Es muy fácil etiquetarse como constitucionalista o no constitucionalista. Lo que es difícil es cumplir con lo que manda nuestra Constitución. Y nuestra Constitución manda claramente que ante la elección de, en este caso, el Consejo General del Poder Judicial, pero en realidad de todos los órganos constitucionales, los partidos que nos representan tienen que sentarse a negociar, no repartirse cuotas, buscar a perfiles idóneos y alcanzar los consensos necesarios a través de los correspondientes vetos. Porque vetar es necesario para poder buscar a las personas idóneas y no a los soldados de partido. Pero no es solo esto. Nos hemos encontrado, y tristemente esta última semana hemos tenido un ejemplo lacerante de esta realidad. Ahí están en el informe las que nosotros hemos estudiado dentro del periodo, injerencias graves en la independencia judicial a través del señalamiento de jueces, a través del cuestionamiento de la labor de jueces, a través de su desacreditación profesional. Eso es inaceptable cuando viene por parte de un poder, en general, pero en particular cuando viene por parte de personas con responsabilidades políticas. Nos hemos encontrado en este periodo con un caso que ha sido especialmente significativo y que compromete la independencia objetiva de la Fiscalía General del Estado, como fue el nombramiento de la que venía siendo ministra de Justicia sin solución de continuidad, pasó al cargo de fiscal general del Estado, comprometiendo con ello además la imagen que se daba en determinados nombramientos. Y aquí hay un caso que se estudia con particular detenimiento del informe, que es el caso del fiscal Estampa. Fernando Jiménez lo calificó en su día como un disfrus a la española, ¿no? Tendría que haber sido un gran escándalo el que ha producido este caso, que lo encuentran allí descrito. A este respecto, quizá tengamos que hacer una reflexión constitucional, y aquí en la sala está una de las grandes expertas de los modelos de fiscalía europeos, y la Fundación tiene un estudio muy interesante sobre los distintos modelos de fiscalía europeos, pero yo creo, no voy a hablar de mutación constitucional, pero yo creo que estaba en el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución, yo creo que aunque daba al Gobierno la facultad de designar al fiscal general del Estado, el nuestro no es un modelo como el de los Estados Unidos. El nuestro ha evolucionado y además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo ha confirmado, a que la Fiscalía es un órgano autónomo. Y lo que tendríamos que avanzar en esa idea de autonomía del Ministerio Público y no en lo contrario. Y estos ejemplos con este tipo de nombramientos ciertamente comprometen lo que considerábamos que era un avance en el sentido de haber ido hacia esa autonomía, la consolidación de esa autonomía del Ministerio Fiscal. Hablamos también en el informe, lo ha dicho Elisa, de los indultos. Una de las primeras cuestiones que saltan a la vista es la necesidad de que haya transparencia y una motivación adecuada. Nosotros ahí no entramos, no sé si lo apuntamos ligeramente, hay una reflexión constitucional previa. Es que nosotros partimos de una legislación obsoleta, una legislación del siglo XIX, y nos debe obligar a plantearnos, y lo ha dicho Elisa, que eso sí que lo apuntamos ahí. Es decir, por ejemplo, queremos que los indultos tengan que darse siempre con informe favorable del tribunal sentenciador. Claro, eso exige una respuesta previa, hacernos una pregunta previa. ¿Para qué queremos los indultos? Si los indultos son solo un instrumento de corrección, si se me permite la palabra, pero en este sentido una corrección que tiene sentido de determinados excesos que pueda dar el sistema de justicia penal o de justicia o en el ámbito penitenciario, tiene todo el sentido del mundo. El que el tribunal sentenciador o el de vigilancia penitenciaria tengan que hacer un informe vinculante.
pero está otra la concesión, que es la que se ha hecho en determinados casos uso, que hoy por hoy es constitucionalmente admisible y de acuerdo a la ley, que es entender que los indultos son una herramienta del Gobierno para la dirección política del país. Y que, claro, esto, que es una pregunta capital, que no tiene una respuesta en la Constitución, cuando menos correspondería al legislador dar una respuesta al respecto. Y actualizar la ley que lo regula y decirnos: tenemos una pérdida de centralidad del Parlamento. Se ha dicho en la función legislativa y se ve especialmente, como ha señalado Elisa, con los decretos leyes, pero también de la función al control al Gobierno, lo cual además es especialmente paradójico en un Gobierno que está en minoría, aun siendo en coalición. Sin embargo, vemos que tampoco la función del Gobierno de control al Gobierno funciona. Me pregunto si es que, claro, como funcionamos como una política de bloques, se ha consolidado 2 bloques y en realidad el Gobierno sí tiene mayoría, la mayoría de su bloque, y luego tenemos el otro bloque. Y es ahí donde estamos viendo que hay verdaderos fallos a la hora, por no hablar en el periodo del COVID, que fue también otro informe en el que hemos trabajado, en el que el gran desaparecido fue el Parlamento en nuestro país. Y eso hay que decirlo, y está también en este informe. Y por último, dentro de este ámbito, ante la conclusión, la debilidad de los contrapesos institucionales y la colonización partidista. Y aquí 2 cosas. Por un lado, y eso está muy bien estudiado con los datos que se han ido encontrando, la falta de medios de control y de independencia funcional, que se traduce en la falta de capacidades, las insuficientes capacidades que tienen la mayoría de los órganos que ejercen de contrapeso. Y eso, si además lo extendiéramos a ámbito autonómico, se ve aún más: consejos de transparencia, tribunal de cuentas, etc. No cuentan con los medios ni con la independencia suficiente para cumplir con sus funciones como de control al poder. Ahora, de hecho, en Murcia tenemos un ejemplo muy claro con el Consejo de Transparencia. Pero es que además tenemos el gran mal, que es el reparto por cuotas. El reparto por cuotas que ha llevado a que aquellas instituciones que estaban llamadas a estar integradas por personas de independencia, solvencia, hablo del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y tantos otros, el reparto por cuotas, reitero, contrario al espíritu de la Constitución, ha llevado a el comprometer la propia independencia de estas instituciones y, por supuesto, su prestigio. Conclusión. Miren, mi punto de partida, que creo que es compartido, es que no hay democracias perfectas ni momentos ideales. Yo, cuando le explico a mis alumnos Marbury versus Madison, el ejemplo de la justicia constitucional, fue los founding fathers de los Estados Unidos, pues fue un gran intento de injerencia judicial, pero luego lo estudiamos ahora desprendido de eso. Cuando hablamos de nuestra querida transición, pues el presidente del gobierno, el señor Suárez, lo primero que quiso fue poner él el presidente del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que se le resistió el Colegio de Magistrados y terminó nombrando a una persona distinta, nuestro añorado García Pelayo. Es decir, eso siempre ha existido. Ahora bien, creo que esto no nos debe impedir ver que, aunque el poder ha querido siempre escaparse, por así decir, de estos contrapesos, nosotros habíamos logrado consolidar una democracia que funcionaba en origen bastante bien y que se nos ha ido deteriorando. Aquel periodo desde los 77 hasta los 90, ¿no? que fue un momento de construcción democrática intensa, yo diría que a partir de los 90 empezó a deteriorarse, por un lado por lo que llamábamos entonces la degeneración partitocrática, ¿no? La colonización de los partidos, y por otro lado, que hay un elemento que a veces escapa, por la imposibilidad de forjar grandes consensos ante cuestiones de Estado. Otros países han sido capaces de forjar grandes consensos, acometer reformas constitucionales, ponerse al día. En nuestro caso ha sido imposible. Y que desde la crisis económica 15M y lo que estudiamos en este informe, el último ciclo, se ha visto empeorado por lo que yo llamaría el virus populista. Y este virus nos está llevando incluso a algo que me parece muy grave y también aflora en el informe, y es que estamos sustituyendo nuestro léxico democrático por uno propiamente liberal. Y cosas que antes se podían hacer, ahora pero se hacían de tapadillo, se intentaban, ahora se justifican abiertamente. Y hemos oído decir que, hombre, ¿cómo quien gana una mayoría parlamentaria no va a poder controlar las televisiones públicas? ¿Cómo quien tiene la mayoría democrática no va a poder tener derecho a tener un tribunal constitucional con una mayoría de su color? ¿No? Es decir, se nos dice
¿De quién depende la Fiscalía? Se pregunta, ¿no? Es decir, son preguntas que hoy día se responden de una manera que me parece casi diría que obscena. Y eso nos está llevando a empedrar el camino para la degradación de nuestra democracia. Yo siento, yo soy el más joven de la mesa, pero tengo niños chicos y yo lo digo con dolor de corazón, ¿eh? Recientemente, y con esto termino, un grupo de jóvenes constitucionalistas participamos en un informe sobre la situación de nuestra Constitución y llegamos a la conclusión de que todos somos responsables. Es verdad que los partidos políticos tienen una particular responsabilidad y que necesitamos mucha voluntad de constitución, utilizando la célebre expresión de Gese, porque si no es imposible, nos lo enseñó ya el maestro Tomás y Valiente. El prestigio de nuestras instituciones depende tanto de lo que ellas mismas hacen, pero también de lo que nosotros hacemos con ellas, ¿eh? Y en la medida en la que este informe pues ayude a que nuestras instituciones pues adquieran, se comprometan y anden por la buena senda, pues bienvenido sea el trabajo que le hemos echado. Muchísimas gracias.